Saludos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando en el día de hoy voy a conversar con Pedro Corzo, que hacía algunos días que no comentábamos con él, y está regresando de una importantísima gira que ha hecho por Europa, así que la bienvenida nuevamente a esta ciudad de Miami. Para ti, Pedro, los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Daniel, muy buenos días, gracias por esta invitación una vez más y por compartir con tus televidentes. Bueno, estamos muy bien. ¿Qué tal de vacaciones? Cuéntanos un poquito. Fabulosas, sí. Fabulosas. Estuve en una ciudad que realmente es para no olvidar, es algo para recordar, como aquella vieja película, si no me equivoco, de Gary Grant. Yo era muy niño, Pedro. Yo también era un niño, entre comillas, pero bueno, es algo para recordar. La ciudad de Londres es fabulosa, pero también estuve en Ámsterdam, y entre otras ciudades que también me impresionó muy gratamente. Fueron unas vacaciones muy buenas. Mi esposo y yo la pasamos de maravilla y no tenemos nada de qué quejarnos. Entonces llega cargado de energías ahora en este momento. No tanto, porque por ahí se pierden todas esas energías. Viene uno con más deseo de seguir de vacaciones, Daniel. Me han dicho que Londres efectivamente es una ciudad maravillosa, yo no la conozco, pero me han dicho que es impresionante. Tú sabes que en el vuelo de retorno vi una película. Sabes que ahora las líneas aéreas te ponen un menú de películas interesantísimo. Claro. Y yo soy un aficionado al cine. Y vi una película que se llama algo así como La caída de Londres. Y entonces en la película van destruyendo todos esos monumentos londinenses que a mí me fascinaron. Las torres, el Palacio de Buckingham, el de Westminster, todos esos monumentos fabulosos en la película se destruyen por una acción terrorista. Yeah. Y me conmovió, puedes creer, porque es algo increíble Londres. Es precioso. Caminas en la historia, pero bien pegadita a ella. Bueno, más entusiasmado, así que nuestra próxima excursión yo creo que va a ser por ahí. Yo te recomiendo que te des ese saltico, que son de 8 horas nada más, un poquito menos que el resto de Europa, y lo vas a pasar muy bien. Ok. Bueno, me alegro mucho que lo hayas disfrutado. Gracias. Y ahora quería conversar contigo un tema que también se ha convertido en un tema de total actualidad, no solamente acá en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, y es la actual situación venezolana. Ya nos hemos referido en programas anteriores, Pedro, con la participación de todos nuestros invitados habituales, Vilma Petrach, nuestro querido amigo Julio M. Chilling, nuestro querido amigo Luis Díaz, que también ha participado con nosotros en todos estos análisis, y hemos sido reiterativos con el tema venezolano por su actualidad y sobre todo por su desboronamiento político y social. Una crisis que está llegando a fondo, aunque siempre se dice eso, y las crisis realmente nunca tocan fondo, siempre hay algo más profundo si no se llegan a detener. Una gran verdad. Pero ahora estuve leyendo en la mañana de hoy un interesantísimo, una proclama, no es más que una carta, es una proclama, que le han enviado al señor Nicolás Maduro, el titulado presidente venezolano, una serie de militares que participaron con Hugo Chávez en aquel golpe de Estado del 4 de febrero del año 1992. Y estos señores atacan duramente al señor Nicolás Maduro y le dicen desde corrupto hasta que está rompiendo con lo que ellos llaman las estructuras que creó el propio Chávez para desarrollar su teoría chavista, que se ha denominado en definitiva esa teoría chavista sobre el desarrollo social en Venezuela. Y le están pidiendo incluso que sencillamente que renuncie como presidente del país. ¿Tú crees que este movimiento de militares es solamente la punta del iceberg de lo que pueden pensar el resto de los uniformados? Yo creo que sí, yo creo que la situación que está enfrentando el gobierno venezolano es muy seria. Su incompetencia, su incapacidad, la corrupción que existe en los niveles más altos del poder es muy seria. Y no tengo duda de que esto sea la punta del iceberg. Lo que también me llama la atención, lo que tú referiste hace un momento, que puede ser una profunda crisis, pero que eso no quiere decir que vaya a ser una crisis terminal. En muchas ocasiones los gobiernos caen por consunción, como ocurrió con el bloque socialista, con la Unión Soviética, Polonia. No fue la capacidad de la oposición para derrocar el gobierno, no fue la disposición del pueblo para hacer cambiar ese gobierno. Fueron las propias contradicciones internas dentro de esos regímenes los que llevaron a su final. Y yo temo que eso sea lo que pueda ocurrir en Venezuela. Las propias contradicciones dentro del chavismo, que son muy serias, porque hay que tener presente de que Nicolás Maduro es un advenedizo. Nicolás Maduro no era un militar. Nicolás Maduro no formó parte del golpe, se sumó al golpe. Y ese es un punto que los militares no entienden. Hay que también tener en cuenta que Nicolás Maduro
fue desde el punto de vista de muchas personas impuesto por Hugo Chávez, según algunos, yo tengo mis dudas al respecto, por voluntad del gobierno de La Habana. Son situaciones sumamente complejas que reflejan de que nada es monolítico. Dentro de cualquier estructura hay facciones y hay fricciones que pueden derivar en situaciones extremadamente críticas, pero sería muy peligroso para la sociedad venezolana, a largo plazo me refiero, que el régimen de Maduro concluya por sus propias contradicciones internas y no por la capacidad de la oposición y de la población, y creo que eso lo hemos comentado más de una ocasión, por hacer que ese gobierno termine, concluya de una forma definitiva. Bueno, cuando yo te decía si era la punta del iceberg de los militares, es porque yo pienso que una de las salidas que pudiera tener el chavismo en Venezuela y recuperar hacia la democracia de ese país es sencillamente los militares. Los militares son los que pueden darle el golpe final al señor Nicolás Maduro. Y no solamente militares retirados, como es el caso de estos señores que, por cierto, han hecho esta proclama de una forma, con una redacción sumamente dura. Voy a leerte después algunos de los párrafos fundamentales de esta proclama porque realmente es devastador el ataque que le hacen a Nicolás Maduro. Pero hay militares en activo, y estoy recordando, por ejemplo, el general Alcalá Cordones, que también ha criticado duramente al señor Maduro. Claro, se van por la filosofía de que está destruyendo los postulados de Chávez. O sea que cualquier golpe militar en este sentido de estos señores sería para reforzar el chavismo en el país. Perdónenme la interrupción, ahí es donde está la confusión, no de sentimientos, como escribió Estefan Zweig, sino la confusión de intereses. Correcto. O la colusión de intereses. En el año 2002, cuando el golpe de Estado, los militares venezolanos salieron por la televisión, los que derrocaron a Chávez, sí, planteando que había que preservar los logros de la revolución. Los logros de la revolución. Y estamos hablando de militares, perdón, antichavistas. Estos son militares chavistas. Estos sí, estos son chavistas. Entonces, la conclusión es la siguiente: no es un rechazo al modelo, no es un rechazo al modelo, es que el personaje que está dirigiendo el modelo no les conviene. Es un rechazo a la corrupción, es un rechazo al poder. Yo tengo duda de que sea un rechazo a la corrupción per se. Tengo la certeza, por supuesto, con la inseguridad de que da el no tener toda la información pertinente, de que todo es un problema de conflicto de poderes. Porque el chavismo siempre ha sido un núcleo de corrupción muy seria, desde el propio momento en que Hugo Chávez llegó al poder. La corrupción dentro de las Fuerzas Armadas ha sido más que notable. La involucración de los militares en el narcotráfico, el llamado cartel de los soles, ha sido muy grande. O sea, de la noche a la mañana, estos militares están diciendo una gran verdad. No estoy diciendo que nos digan que estén diciendo mentira. Están refiriendo y repitiendo una gran verdad. Pero ¿hasta qué punto ellos realmente están preocupados por el futuro del país o están interesados en preservar el modelo político, la fórmula política que les ha permitido controlar a Venezuela por 18 años casi? De todas formas, yo pienso que si estos señores y el resto de los militares que están apoyando estos movimientos internos dentro de los uniformados logran cambiar ese régimen, indiscutiblemente habría que convocar elecciones para continuar con una línea democrática, y en esas elecciones el escenario está preparado para que la oposición tenga realmente una ventaja sumamente significativa. Pero fíjate el tono con que esta proclama de estos individuos le escriben al señor Nicolás Maduro. Si tú me permites, solamente dos párrafos. Dice entre ellos: usted y su gobierno, señor Nicolás Maduro, deberían de una vez por todas hablarle claro al país y dejar sus burlas, su cinismo, expresando lo que muchos sabemos. Esto no es una revolución, no es socialismo y muchísimo menos tiene que ver con ideas bolivarianas. Dígale al país que no le da la menor gana de acatar la Constitución y que usted, su Tribunal Supremo, su Consejo Nacional Electoral, su partido y su fracción militar y policial en las que se apoyan están por encima de la Constitución y de la voluntad de las mayorías populares. Mayorías populares. Este tipo de discurso yo no lo había visto en Venezuela contra ninguna crítica tan dura como esta. No sé, yo tampoco lo había visto, pero vuelvo a mi punto de vista y quizás un poco pesimista. Es consecuencia del razonamiento de que hay una situación que está llevando al país a una destrucción total, o es consecuencia de la procura de conservar y mantener
los intereses que han hecho posible un gobierno de 18 años con estas características. No se puede perder de vista que lo que Maduro está haciendo lo hizo Hugo Chávez en su momento. Los mismos fraudes, las mismas defraudaciones públicas, los altos niveles de corrupción, la dolce vita que se han dado todos los altos funcionarios de su gobierno, todo eso lo hizo Hugo Chávez. No se puede poner en duda que fue Hugo Chávez quien entregó la soberanía venezolana a la dictadura de los hermanos Castro, que fue Hugo Chávez quien permitió que todos los servicios de inteligencia y militares cubanos intervinieran o ejercieran al menos influencia en los institutos armados venezolanos. Entonces ahora quieren como que santificar a Chávez. Todo lo malo que ha ocurrido en el país es de Maduro. No es cierto. Maduro es una consecuencia de Hugo Chávez. Sí, lo que pasa es que no es un líder, no es un caudillo. Por supuesto, no es el caudillo original. Exacto, no es el dueño de la idea, claro, no es el dueño del proyecto, que es la diferencia de lo que acontece o que aconteció en Cuba con Fidel Castro. Fidel Castro fue el conductor original que por 46 años pudo imponer su mano de hierro y que en cierta medida continúa ejerciendo aparentemente una relativa influencia. De todas formas, Pedro, creo que es un momento tremendamente crítico para Venezuela, sí, porque no solamente está en una crisis económica, en una crisis política, en una crisis social, ahora tienen una interna crisis con el sector militar a partir de este tipo de pronunciamiento que, como decíamos iniciando este segmento, es la punta de un iceberg. Hay que ver cómo actúa la oposición, porque es muy importante. La oposición está un poco rara, acaba de reunirse incluso en un territorio neutral, que fue en República Dominicana, acaban de reunirse opositores venezolanos con portavoces del régimen de Nicolás Maduro. Hay sectores de la oposición venezolana que siempre han tenido conductas, desde mis perspectivas, muy raras. Yo soy de los que defiende la idea de que la oposición a un gobierno democrático tiene que tratar de encontrar soluciones a los problemas en conjunción con el gobierno. Eso es una oposición justa, adecuada en una sociedad democrática. Pero en una sociedad como la venezolana, como la cubana, la oposición tiene que actuar frontalmente en contra del gobierno. No puede haber concesiones de ninguna especie, no puede haber ninguna actitud que permita interpretar una aproximación entre oposición y gobierno. Y lamentablemente yo he visto a través de los años en sectores de la oposición venezolana, algo que ha ocurrido en los últimos años también, en sectores de la oposición cubana, cómo buscan de resolverle o ayudarle a resolver al gobierno, en este caso de Caracas y en su momento al de La Habana, problemas con gobiernos extranjeros, específicamente con Estados Unidos. Cuando aquí hubo un senador que promovió un embargo, independientemente de que sea efectivo o no, al gobierno de Venezuela, hubo un grupo de la oposición venezolana que se opuso a esa demanda. No, mira, si no estás de acuerdo, cállate. Sí, es lo menos que se puede hacer. Además, con el enemigo no se dialoga. Por supuesto, cuando se planteó aquí en una ocasión la sanción, porque que hoy está aceptada, pero al principio fue rechazada por cierto sector de la oposición. Cuando se planteó aquí la sanción económica y restrictiva en algunos derechos de viaje e inversión en Estados Unidos de funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, hubo sectores de la oposición que se opusieron a eso. No. Eso es un problema del gobierno de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, con el gobierno de Estados Unidos, que resuelvan ellos sus problemas. Se dice que el planteo que se hizo en República Dominicana entre ambas posiciones fue sobre todo discutir el revocatorio que se está solicitándose este propio año y que el señor Maduro está tratando de no celebrarlo a toda costa y tiene totalmente comprado, hay que decirlo así, tiene comprado al Consejo Nacional Electoral y tiene también el Tribunal Supremo Electoral a su favor. El Consejo Nacional Electoral venezolano es un empleado del Ejecutivo. Es un empleado. Igual que el Tribunal Supremo de Justicia. Yo no olvido que yo estaba en el referéndum revocatorio del año 2004 y el presidente del Tribunal Supremo Electoral determinó en aquella madrugada que la victoria la había obtenido el presidente Chávez. Unos meses más tarde, este hombre fue designado vicepresidente de la República. Pero tú tienes que pensar, tienes que preguntarte. Por eso utilicé la palabra comprado, porque estos señores sencillamente están subvencionados por el Ejecutivo. Muy apropiado. Para que apañen al Ejecutivo, simplemente. Y en ese entorno no hay diálogo. ¿Qué diálogo puede haber? Diálogo. El diálogo se puede producir entre personas que tienen interés en resolver los problemas. Bueno, yo quería hablar contigo hoy de varios temas, pero bueno, nos extendimos en el tema venezolano. El domingo va a haber elecciones, la segunda vuelta en Perú.
y las encuestas están dándole una ventaja que algunos dicen que es pequeña para Keiko Fujimori. Yo digo que no es tan pequeña, tiene 7 puntos por encima del señor Pedro Kuczynski, y 7 puntos son 7 puntos. Y por otra parte, creo que la imagen de Keiko Fujimori es una, a pesar del lastre que significa su papá, Alberto Fujimori, es presidente peruano, que está cumpliendo una sanción de 25 años de cárcel por corrupción. A pesar de eso, el discurso de ella me parece que está siendo acogido por sectores populares, que son la gente que va a votar, en definitiva. Bueno, hay que tener presente que su padre, Alberto Fujimori, fue un líder populista también. Exacto, exacto. Fue un líder antipartido. O sea, realmente no tenía un partido como tal. Generó una agrupación política para llegar al poder, pero él no formaba parte de la política normal, regular del Perú. Lo que le dicen el establecimiento aquí en Por Estados supuesto, Unidos. Es el mismo lo que estamos viendo con Donald Trump. O sea, son gente que no forman parte de la política. Y estamos viendo, por cierto, aquí varios políticos locales aspirando a políticos no. Individuos locales que están aspirando a posiciones políticas sin haber tenido ninguna preparación previa. Y eso me hace recordar una frase que leí recientemente que decía de que la única actividad que no demandaba una preparación previa para ejercerla era la política. Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Y tú eres parte del programa, así Muchas gracias. Estaremos conversando contigo la semana próxima sobre temas de interés y de actualidad sobre todas las cosas. Gracias. Bienvenido una vez más de regreso de tus vacaciones, y aquí estamos esperando por tus comentarios para enriquecer este programa. Gracias, Dani. Gracias. A ti.